Bueno, y presentaré los resultados del estudio de aplicación del modelo de Puldor en la generación de conglomerados de incidencia de tuberculosis en el municipio de Cúcuta. Es un trabajo desarrollado por dos docentes del programa de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander y el ingeniero Iván Andrés Felipe Serna Galeano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Quien les habla, Silvina Rigoa, entonces les presentaré los resultados. A manera introductoria, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a todos los grupos de edad y poblaciones del mundo. Sí, es considerada una de las primeras 10 causas de mortalidad a nivel mundial, y eso lo estableció la OMS en el año 2021. En Colombia ha venido en aumento la incidencia y la notificación de casos nuevos de tuberculosis al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, con una tasa que tuvo de 26,9 casos por cada 100.000 habitantes en 2018, pero a nivel local, en norte de Santander, esa tasa es superior, que fue 38,8 casos por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo, lo que manifiesta una preocupación respecto a cómo se comporta esta enfermedad en la región. Específicamente el análisis geoespacial, entonces, es una herramienta, un conjunto de herramientas que permite el estudio de eventos de interés de salud pública como estrategia de localización de áreas geográficas más susceptibles de presentar una enfermedad, identificando así características sociales, económicas, locales y ambientales que pueden incrementar el riesgo de adquirir esa enfermedad en determinado periodo de tiempo. Específicamente para la tuberculosis, entonces conocer esta dinámica geoespacial puede contribuir a la formulación y acompañamiento de estrategias que permitan el control y evolución y la mitigación de su propagación. Martin Puldor es un bioestadístico sueco que actúa como profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina, y en 1995 publicó su prueba de Puldor. Es una herramienta de análisis geoespacial que realiza escaneo circular consecutivo en regiones geográficas específicas y en cada círculo calcula la razón de probabilidad según el número de casos que se observan en esa localización para identificar conglomerados y generar entonces estimar ese riesgo. La identificación de los conglomerados o clúster auxilia en la identificación de patrones de transmisión y propagación de enfermedades infecciosas como el caso de la tuberculosis, permitiendo la formulación de estrategias que satisfagan necesidades propias para el territorio que está siendo estudiado. La justificación de este estudio, entonces, que no hay evidencia del uso de recursos de análisis geoespacial en el estudio de enfermedades de interés de salud pública en la zona de frontera colombo-venezolana, lo que genera entonces la desconsideración de este recurso tan importante que pueda favorecer la implementación de estrategias de mitigación y de control de enfermedades a nivel local. El objetivo nuestro fue aplicar la prueba de Puldor para la generación de conglomerados de comorbilidad por tuberculosis, específicamente incidencia en el municipio de Cúcuta, teniendo en consideración los informes al SIVIGILA de casos nuevos que se hicieron en 2019 y 2020. El tipo de estudio diseñado es un estudio descriptivo retrospectivo transversal para poder realizar la identificación de esos conglomerados de incidencia de tuberculosis en los años 2019 y 2020. El área geográfica del municipio de Cúcuta, según la División de Planeación Municipal para el año 2020, estaba concentrada en 392 barrios formalmente reconocidos y agrupados en 10 comunas urbanas. La unidad de análisis que se empleó entonces fue la ficha epidemiológica de notificación que se llevó y se cargó a la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA. Las variables que nosotros utilizamos de la ficha epidemiológica las concentramos en 4 categorías. La presentación temporal del evento, entonces fue la semana epidemiológica y el año de notificación para poder agrupar los casos por trimestre del año epidemiológico. El perfil sociodemográfico, entonces fueron variables de edad, género, estrato de la vivienda, nacionalidad y tipo de afiliación al sistema de salud. El perfil geográfico, entonces, consideró la localidad de la vivienda, el barrio, la comuna y la dirección exacta de residencia para obtener las coordenadas de latitud y longitud. Y el perfil clínico del caso de tuberculosis es la condición de la enfermedad, ¿sí? La localización anatómica de la infección, el antecedente de tratamiento antituberculoso y la presencia de comorbilidades o coexistencia con otras enfermedades. Para análisis estadístico, entonces vamos a presentar ahorita los resultados en tablas de las variables categóricas y el análisis geoespacial, entonces se utilizó el modelo de Puldor que jerarquiza el número de eventos observados por trimestre, formando diagramas de intensidad colorimétrica gradual de los barrios y comunas más afectados por la incidencia de tuberculosis en cada trimestre, donde el color más claro representa la ausencia de casos de tuberculosis y la mayor intensidad de color identifica los barrios más afectados en ese mismo periodo de manera repetitiva. Para la generación de esos mapas coropléticos, entonces se utilizaron los casos incidentes notificados al SIVIGILA y en el gráfico vamos a ver en la evolución temporal tanto casos incidentes como prevalentes de tuberculosis y fue empleado el software gratuito QGIS para la versión 3.4 para este análisis.
Los aspectos éticos, entonces, investigación secundaria, nosotros nos dieron información de esas fichas epidemiológicas sin conocer datos de identidad de cada uno de los sujetos notificados, el protocolo de investigación global ético, el comité de ética, la Facultad de Ciencias de la Salud, y para evitar la estigmatización de esos casos por la carga social que tiene el diagnóstico de tuberculosis, fue realizado el análisis geoespacial agrupando los casos, ¿sí?, según los barrios de residencia, sin esquematizarlos por manzanas o lugar exacto de residencia. Los resultados. Esta primera tabla entonces consolida las variables sociodemográficas de los casos de tuberculosis. Vemos que a nivel general tuvimos 607 casos notificados al sistema, 325 en 2019 y 282 en 2020. Los rangos de edad más afectados son de 25 a 44 años, ¿sí?, que son la etapa productiva de la vida, y después tenemos un segundo pico en los adultos mayores de 65 años. El género más afectado fue el género masculino en ambos periodos, y la nacionalidad de la mayoría de los casos fue la colombiana. Respecto al aseguramiento en salud, de la mayoría de los sujetos diagnosticados con tuberculosis hacían parte del régimen subsidiado de atención en salud, que es del gobierno local. Respecto a las características clínicas, entonces la mayoría de los casos, más del 88%, eran de la forma pulmonar y solamente el 11% de los 607 era la forma extrapulmonar. Respecto a la condición farmacológica, hay un aspecto favorable, es que la mayoría de ellos, más del 98%, eran sensibles al tratamiento farmacológico, lo que disminuye los casos de que son resistentes y que pueden aumentar el riesgo de propagación de la infección. La mayoría de las personas diagnosticadas no tenían una condición autoinmune como el virus de la inmunodeficiencia humana y no requirieron hospitalización. Pero respecto a ese dato de hospitalización, quiero que prestemos una vital atención con las frecuencias relativas. Entonces, prácticamente la mitad no requirió hospitalizarse, pero la otra mitad sí requirió ser internado durante su periodo de infección de tuberculosis. Entonces, respecto a estos datos, son muy semejantes a lo que es el perfil demográfico y clínico del paciente tuberculoso de acá de la región de América Latina. Eso también lo vimos en un estudio de una capital de un departamento en el sur de Brasil, donde también fueron casos que en un bienio fueron predominantemente el género masculino con infección pulmonar y una menor proporción de pacientes con coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las variables edad, género, características del domicilio y bajo nivel socioeconómico ya ha sido demostrado que pueden influenciar las tasas de infección y el resultado de tratamiento de la tuberculosis. Destacamos en el resultado de estas dos variables que, a pesar de que Cúcuta es el territorio colombiano más afectado por el flujo migracional de venezolanos, eso ha impactado negativamente, incrementando índices de pobreza y hacinamiento en la región. Las tasas de tuberculosis resistente a múltiples fármacos es baja. Entonces, eso favorece el control y mitigación de la propagación de la enfermedad en este territorio. En esta imagen, entonces, vamos a ver esos mapas coropléticos de distribución de los casos de tuberculosis. En la fila superior vemos el año 2019 estratificado por trimestre a trimestre, y en la fila inferior, entonces, el año 2020 también, del primero al cuarto trimestre. Cada figura, el primer trimestre, entonces son los casos incidentes, y el trimestre siguiente, entonces va a concentrar los casos incidentes que se presentaron el segundo trimestre y los prevalentes de los periodos inmediatamente anteriores. Respecto a los colores, entonces los colores más claros son los menor número de casos, y los tonos escarlata más oscuro, entonces es cuando tenemos más de 5 casos en ese barrio y en ese barrio dentro de esa comunidad. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí de esta imagen? Que el barrio El Salado, hace parte de la Comuna Norte, es el barrio que tuvo un mayor número de casos en el año 2019 a partir del segundo trimestre, y donde presentó 15 casos en el segundo trimestre, 9 nuevos en el tercero y 25 en el cuarto. Y también entonces, que podemos identificar aquí en la imagen, hablando de 2019, vemos que se concentran los casos, se van concentrando temporalmente en el hemisferio occidental del municipio de Cúcuta, ¿sí?, de una manera que se va a afectar predominantemente la Comuna Norte, la noroccidental, la occidental, la suroccidental y la Comuna Centro. Respecto al año 2020, entonces empezamos a ver que desde el primer trimestre el barrio El Salado presenta un alto volumen de casos, en este caso 16, ¿sí? Después nuevos casos en el segundo 9, 10 en el tercero y 11 en el cuarto. Y al igual que en el año 2019, la mayoría de los casos se concentran en el hemisferio occidental del municipio. Si nosotros sumamos todos los casos que se presentaron de tuberculosis pulmonar en el barrio El Salado de la Comuna Norte,
nosotros tenemos 95 casos, que de los 607 del bienio representan 15,7% de ellos. Sigue siendo superior a las cifras de tuberculosis extrapulmonar de los 2 años. Específicamente la tuberculosis extrapulmonar, entonces vemos acá que la mayoría de los barrios y comunas, o sea, no tuvimos un comportamiento que nos permite identificar zonas más afectadas, a diferencia de la tuberculosis pulmonar. Aquí no tuvimos un patrón de distribución geoespacial más específico como ocurrió en la diapositiva anterior, y vimos que la mayoría, o sea, que lo que tuvimos máximo de casos en las comunas y los barrios de diferentes comunas fueron hasta solamente 2 casos por periodo o por trimestre. Entonces, de esta manera se logra identificar que los casos de tuberculosis pulmonar se ubicaron mayormente en el área occidental y norte, en el municipio de Cúcuta, consolidando desde el segundo trimestre de 2019 hasta diciembre de 2020 mayores y repetidas frecuencias del evento en el barrio El Salado de la Comuna Norte, siendo este barrio de estrato socioeconómico bajo y altas condiciones de pobreza, lo que establece la importancia de priorizar este territorio entre las acciones de políticas locales. A pesar de la existencia de estrategias globales para el control de la tuberculosis que están vigentes y fueron formuladas por la Organización Mundial de la Salud desde 2015 y adoptadas por el Gobierno Nacional desde 2016 con vigencia hasta 2025, es necesario que se prioricen esas medidas preventivas y dirigir esfuerzos para que vayan con énfasis a esas áreas geográficas que están más afectadas de forma consecutiva. Para el logro de esto, entonces es muy importante que se formulen sistemas de información, intervención, evaluación y vigilancia en salud pública que sean específicos, precisos y acordes para las necesidades de cada región geográfica más afectada. ¿Qué limitaciones tenemos de este estudio? Entonces, como yo les dije anteriormente, es investigación secundaria. Nosotros recibimos datos que nos se dieron para ser analizados, pero el sistema de gestión de esos datos del CIVIGILA está sujeto a una doble digitación y una corrección manual que dura mucho tiempo. Arranca desde la primera semana epidemiológica hasta el primer trimestre, hasta cerrar el primer trimestre del año siguiente, en el que se terminó la medición. Eso puede dar brecha y espacio a datos incorrectos, incompletos, subregistro y pérdida de información. A pesar de esta desventaja, nosotros destacamos de que la fuente de estos datos que nosotros analizamos y presentamos hoy son la entidad gubernamental local, es el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander, lo que le aporta credibilidad a los hallazgos que les estamos presentando. Como recomendación, pues que utilicen esta información de un bienio que es próximo 2019-2020 para que puedan hacerle acompañamiento, seguimiento a futuros análisis espaciales de otros periodos con la infección de tuberculosis y que también sean direccionadas y promovidas estrategias contra la propagación y la infección de la tuberculosis aquí en la región de frontera colombo-venezolana. Como conclusión, entonces fue identificado esa distribución geoespacial que fueron concentrados predominantemente en el hemisferio occidental del municipio, con repetidos casos en la comuna norte, en el barrio El Salado. Ellos sugieren que esos resultados sugieren que es muy importante emplear este análisis del abordaje de los problemas de salud pública de la región y de esta manera tratar de reducir o erradicar el impacto de la tuberculosis en el municipio de Cúcuta. Los invito a todos a que lean los resultados de este trabajo que fue publicado y aceptado para publicación recientemente en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública para que puedan enterarse mejor y conocer las referencias que sustentan nuestra discusión. Estos son los datos de contacto de los autores de ese trabajo y muchísimas gracias por su atención.